Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gloria al Señor. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano. Levante su mano y dé un gloria a Dios grande. A su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del tema el descanso que produce la humildad. Gloria al Señor. La soberbia, el orgullo, la pretensión, las cosas que son derivadas de esto mismo, producen desesperación, envidia, producen insujeción. La persona no siente la capacidad de sujetarse a otro. Si es un trabajador de una empresa, siempre mirará al patrón, al jefe, como una amenaza para él. Aunque le esté dando el empleo, aunque le esté pagando y aunque le esté beneficiando, siempre lo mirará como una amenaza. No como el dueño de la empresa o el jefe de personal, sino como su enemigo. Porque en su corazón no existe el mínimo deseo de someterse, de sujetarse. La palabra humildad tiene una definición muy importante. Y es la virtud que consiste en el reconocimiento de los propios o de nuestras propias limitaciones. Nuestras propias debilidades, obrando de acuerdo a ese conocimiento. Eso se llama humildad. Cuando la persona tiene humildad en su corazón, lo primero que hace es reconocer lo que es. Y segundo, reconocer a los demás. La palabra de Dios dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero la persona que tiene siempre más alto concepto en su mente, en su corazón, más alto concepto que los demás, es porque el orgullo, la altivez están dominando su vida. Dios tiene muchas maneras, hermano, para hacer que nosotros aprendamos la humildad. Dios tiene muchas formas de hacer que una persona tenga que sujetarse. La palabra enseña, hablando de Cristo, que Él se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Nadie lo tuvo que humillar. A Él nadie lo mató. A Él nadie lo llevó preso, ni lo cautivó, ni lo encerró para que no escapara. Él se presentó. Porque Él es el valiente de valientes. Y Él es el Señor de señores. Pero en cuanto a la humildad, no hay quien pueda ni siquiera tener la humildad de las sandalias que Él tuvo. Porque fue humilde. Aquí dice la palabra que fue humilde de corazón. Cuando la persona es humilde, no de labios, no de apariencia, porque hay gente que es humilde de apariencia, no se baña ni se viste bien para que las personas que lo ven digan, qué humilde es. No es humildad. Esa es una falsa humildad. Es una falsa proyección.
porque esa persona está en su rebeldía, en su orgullo, en su altivez y no quiere reconocer a los demás. La humildad no se manifiesta en las palabras simplemente. La humildad no es manifestada en una persona que alguien diga qué humilde es, cómo habla de suave, de bajito el tono, casi ni se le entienden las palabras, pero oféndalo de alguna manera para que vea que usted se va a dar cuenta. Hágale oposición en alguna cosa, opóngase a lo que va a hacer, opóngase a sus caprichos, opóngase a sus malas crianzas, para que vea que se va a levantar y va a sacar la voz que nunca tiene y va a mostrar la otra persona que hay dentro de él. Lo que se viste es de una humildad de apariencia, pero no es cierto. La humildad es el reconocimiento de las propias limitaciones y debilidades, obrando de acuerdo a ese concepto y a ese conocimiento. La persona tiene conocimiento que es humilde y todo lo encamina, lo dirige hacia ese tipo de humildad. Alabado sea Dios. Si tiene que comer en una hoja de un árbol, en una hoja de plátano, en lugar de un plato. Si tiene que comer con las manos, con las uñas, come. No reclama, porque es una persona humilde. No quiero decir, ni tampoco que nos vayamos al otro extremo, que el humilde es aquel que come con las uñas, con las manos, y peor sin lavar. Esa no es humildad, esa es desaseo. Pero en un determinado momento, no hay otra cosa, esa persona come de lo que le sirven. Y come como se lo sirvan. Y si tiene que dormir en el piso, duerme en el piso. Y si tiene que dormir debajo de un árbol, duerme. ¿Cuál es la diferencia del otro? Que aquel que no es humilde va a protestar, va a alegar, va a empezar a murmurar, va a empezar a maldecir el momento, el lugar, porque su corazón no soporta la humildad. Alabado sea el Señor. El Señor dice, aprended de mí, aprended de mí. Y ese es un reto. Es una meta que todos tenemos que aprender de Él. No aprenda de la humildad de otro ser humano. Aprenda de la humildad del Señor. Aprenda de la verdadera humildad. Gloria al Señor para siempre. Él fue manso. Era una persona mansa y humilde. Y son virtudes demasiado poderosas, demasiado brillantes, demasiado grandes. Porque la persona, aunque tenga mucho, el humilde no se rige por lo que tiene. La humildad no se adapta ni se rige por la abundancia que posea. Porque viva en una gran casa o tenga un gran carro. El humilde se rige por la humildad de su corazón. Y puede tener una limusina, puede tener una mansión y ser humilde. Mientras que si la humildad no está en el corazón,
puede vivir debajo de unas láminas rotas y es un orgulloso, soberbio. Nadie le puede hablar. Las respuestas que da son groseras, altivas, que dejan mucho que desear. Aún la mirada, el orgullo se manifiesta en muchas formas, pero una de ellas, o una de tantas, es aquella que es capaz de pararse frente a otro y dar la vuelta y no saludarlo, mirarlo mal, mirarlo de arriba abajo, murmurar en sus dientes. Eso se llama altivez, orgullo, soberbia, orgullo de pobre. Alabado sea Dios. No importa lo que tenga usted, lo que sea, sea humilde. Al fin de cuentas, no tiene nada que no haya sido recibido de Dios. A Él sea gloria por siempre. Aleluya. La palabra nos dice que hay que aprender de Él porque Él es humilde de corazón. Y esa debe ser una meta nuestra, de todo ser humano que sirve a Dios, que conoce el Evangelio, que conoce la Biblia, que conoce el cristianismo genuino. Debe ser una persona humilde. Y si no lo es, debe orar, debe ayunar, debe buscar a Dios de corazón para llegar a ser humilde. A Dios sea la gloria. El Señor habla a través del profeta Isaías y dice en el capítulo 30, alabado sea Dios, el verso 15. Dice la palabra: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué dijo? En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El hombre tiene que llegar a entender que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que si no es el Señor, estamos perdidos en una condición y una situación de desubicación que pierde a cualquiera. Poder en el nombre de Jesús. El Dios Altísimo no puede soportar al soberbio, al altivo, al orgulloso. A los tales mira de lejos. El Salmo 138, el verso 6, dice la palabra de esa misma forma. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Pero la segunda parte dice: mas al altivo mira de lejos. Dios no puede soportar, no puede tener comunión. La comunión íntima del Señor es con el humilde, con el sencillo. La altivez, el orgullo, es un derivado de Satanás, que el Señor lo reprenda. Es una creación diabólica. El ser humano debiera reconocerse incapaz sin Dios para todas las cosas que va a hacer. Si usted hace un breve análisis de la dependencia del hombre hacia Dios, de cuántas cosas
y en cuántas cosas y de cuántas cosas depende de Él, se va a dar cuenta que realmente no somos nada. Así es. No importa lo que tenga, no importa la apariencia, no importa quién sea, tenemos que tener en cuenta al Señor. Al Señor. Por eso, después de un día de trabajo que Dios le permitió trabajar y que le dio la vida, que lo guardó, que lo cuidó, que lo defendió, todo ser humano debiera correr a un templo a adorar a Dios, no a quedarse en su casa allá en un sillón con las manos en la cabeza o viendo televisión, películas, programas sucios, corruptos. Nosotros tenemos que depender de Él, porque sin Él no vamos a hacer nada, ni a servir para nada, ni podemos hacer. Yo no sé si alguno de ustedes puede producir oxígeno para los pulmones que tiene. No puede. ¿Alguno puede hacer que una planta pueda producir fruto? Tampoco. Han inventado muchas clonaciones de diferentes cosas y han querido hacer hombres clonados, seres humanos, pero no los han sacado a la luz. Porque o les falla el corazón, o les falla el hígado, o les falla algo, porque no están completos. Porque aquel ser humano necesita la presencia de Dios, la intervención divina. Alabado sea Dios. Aleluya. Al altivo mira de lejos, porque no puede tener comunión. El libro o epístola del apóstol Santiago a la iglesia dice, después del libro de Hebreos, Santiago 4:6, dice esta palabra bendita. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La persona que no quiere reconocer su estado, su condición, que no quiere reconocer lo que es. Cuando la palabra habla del pecado y del reconocimiento, hay una promesa adherida a esa palabra. Y dice claramente que el que encubre su pecado no prosperará. Porque el encubrir el pecado de una persona es no reconocer al Dios que lo puede libertar. No reconocer al que le puede perdonar. No reconocer al que lo puede levantar de esa condición. Mas el que lo confiesa, y ahí está la promesa, y se aparta. El confesarle a Dios el pecado, confesarle a Dios la incapacidad que tiene, y apartarse es un acto de humildad, de mansedumbre. Hay gente que toma determinaciones locas, a la ligera, confiados en su experiencia, confiados en lo que saben, en lo que poseen, y confiados en su orgullo, que ellos ya son capaces. Es como un hijo de familia que empieza ya a buscar su independencia con 5 o 6 años de edad. Ya como a no tomar en cuenta a su padre, a su madre.
a decir yo puedo decidir por mí mismo, yo puedo hacer las cosas sin su ayuda. Está hablando un pobre empañalado. Cuando la persona entiende que depende de Dios, no se sale de ese marco, de esos parámetros. Él sabe que si va a hacer algo, que no buscó a Dios, que no oró, que no pidió el consejo divino, porque el Señor es el más grande consejero. A usted le puede aconsejar a alguien, pero no es igual que le aconseje el Dios Altísimo, el omnisciente, el que sabe qué será mañana. Alabado sea su nombre. La palabra dice que Él es el que aconseja en las noches mi conciencia. Nadie puede pretender vivir una vida independiente de Dios habiéndolo conocido. Eso lo puede hacer un pecador que no conoce a Dios, que es un ignorante. Pero alguien que ha conocido a Dios, su palabra, que ha conocido a cuántos millones y millones por miles de años ha dirigido el Señor, esa persona tiene que ser un dependiente de Dios. Entre más avanzan los años en mi vida, siento que más dependo de Él, que no puedo depender de mí. Entre más conozco la palabra, siento que dependo de Él, que no puedo darme el lujo de decir mi experiencia. No, mi experiencia me puede traicionar, porque hay una debilidad, hay una enorme grieta, una enorme falla, y es que yo no conozco el mañana. Yo no conozco ni quién está al lado en la mesa comiendo de mi propio pan. No conozco su corazón. Alabado sea el Señor. Y hay gente que dice, es que ese es mi amigo, esa es mi amiga, ese es mi paisano. Por poco dice, ese es mi compadre. Todavía se acuerda del catolicismo. Pero por encima de la sabiduría de Dios no hay nadie. Si usted no depende de Dios, va a pasar penalidades, vergüenzas, derrota, estafas. ¿Cuántos han ido a hacer un negocio y les han pintado todo muy bonito? Y les han estado dando una casa a menos de la mitad del precio. Y aquí están los documentos y todo está en regla. Todo está listo. Solo que deme tanto adelantado. Y ahí caen los incautos. No se puede hacer un negocio sin haber doblado las rodillas y haberle preguntado al que sabe. ¿Al que sabe qué? Al que sabe el mañana. Al que sabe la semana entrante, al que sabe lo que pasará en un año, al que sabe lo que pasará en 20 años. A él hay que consultarle. Por eso los gabaonitas engañaron a Josué y engañaron a los ancianos del pueblo, a los líderes principales que tenía Josué, los engañaron. Porque la experiencia ya de la guerra. Algunos dicen, tengo experiencia en esto. No se crea de esa experiencia. Sea humilde. Y diga con sinceridad, tengo cierta experiencia en esto, pero dependo de Dios. Voy a ver qué me dice el Señor. Aquellos de Gabaón, que eran vecinos de Israel, engañaron a Josué con unos panes viejos, unas botas rotas, unos trapos
saber a qué paca fueron, hermano. Hay pacas de ricos, hermano, pero hay unas paquitas. Se pusieron unos trapos viejos, buscaron un pan mohoso, de todo, y le llegaron a Josué, y él tenía que haber ido a consultar a Dios, pero por la experiencia que tengo, ya no necesito. Qué desgracia. Nunca, nunca haga algo creyendo en su experiencia, y mucho menos creyendo en el otro que va a negociar con usted. Después el hombre reaccionó y los maldijo y les cayó una maldición tremenda, pero ya había jurado fidelidad con ellos y Dios había tomado el juramento y dijo: ya no los pueden eliminar, ya no los pueden eliminar, porque juraron, porque dijeron, porque confesaron, porque hicieron pacto con ellos sin haber consultado a Dios. No se meta a creerse grande, eso es orgullo. Dependa de Dios y nunca pasará vergüenzas. Alabado sea el Señor, alabado sea Dios. Por eso, hermano, cada vez que algún joven se siente atraído y enamorado de alguna muchacha, no es una imposición lo que hacemos. ¿Qué es lo que le aconsejamos? Ore y ayune. Porque usted está viendo una apariencia y está viendo algo extraordinario. Se le fueron los ojos. Detrás de los ojos va la mente, va el corazón, va el alma, va todo. Pero no sabe qué será de esa mujer. Y mujer, usted no sabe qué será de ese hombre dentro de 5 años, 1 año, 10 años. Pero si consulta a Dios, así esté locamente enamorado, Dios le va a decir: alto, no te sirve. Señorita, suelta ese filisteo